Hola amigos, ¿qué tal? Soy Freddy de la O. Sean bienvenidos a una nueva lección de este curso de After Effects. Hoy vamos a trabajar sobre los sólidos y a introducirnos en las capas de forma. Como siempre vamos a crear un nuevo proyecto y también vamos a crear una nueva composición. Control más N, recuerden en el teclado para crear nueva composición. A este nombre, a esta composición le voy a colocar un nombre, le voy a poner mi primera forma y vamos a darle los siguientes atributos: una anchura y una altura de 1280 por 720, una velocidad fotograma de 29,97, una resolución completa, vamos a poner que dure 20 segundos y un color de fondo de color negro. Hago clic en aceptar. Una vez hayamos creado la composición, entonces vamos a trabajar, ya que en este proyecto, en esta lección, no vamos a importar nada, sino que vamos a crear los elementos. Los textos, como el texto que vamos a... se me había olvidado, vamos a ver primero el video de demostración. Aquí sale una forma. Ahí vemos como un efecto morphing, que es el cambio de las formas. El triángulo se va convirtiendo en otras formas. Luego sale el texto de Fredeca Producciones. En la lección anterior vimos lo que son los textos y ustedes se pudieron dar cuenta que los textos no se importan, sino que se crean. Lo mismo que los sólidos y las formas. Por eso es que no vamos a importar nada en esta lección, sino que vamos a crear. Vamos a empezar con el sólido, que es el fondo que vemos acá. Para crear un sólido es muy sencillo, simplemente hacer clic derecho sobre el espacio en blanco de la línea de tiempo y luego en nuevo y luego en sólido. A este sólido vamos a colocarle un nombre. Yo le voy a colocar fondo degradado. Debemos a dejar esa altura y esa anchura para que se ajuste a nuestra composición. Luego en color vamos a escoger el color que queramos. De igual manera, nosotros vamos a convertir ese sólido en un degradado. Hacemos clic en aceptar y nuevamente en aceptar. Y allí ya tenemos un fondo para esta composición. En esta ocasión, un sólido de color rojo. Pero, como vemos en el video de demostración, aquí al inicio, vemos es un degradado azul, con un fondo aquí en el centro azul más claro y al exterior un azul más oscuro. ¿Cómo yo creo este degradado en este sólido? Bueno, para los que se preguntan primero qué son los sólidos tienen varias funciones en After Effects. A raíz o a partir de un sólido nosotros podemos crear fondos, diferentes tipos de fondos. Podemos crear transiciones también con los sólidos. Y también podemos crear efectos o aplicar efectos a los sólidos. Estos sólidos tienen diferentes funciones en After Effects. Cada estas funciones las vamos a ir viendo a medida que vamos transcurriendo con este curso. Hoy vamos a usar este sólido para crear un degradado. No se hace con el estilo de capa como lo hicimos en las lecciones iniciales. Vamos a usar las herramientas de los efectos. Esta herramienta ya la usamos antes cuando usamos los efectos de audio, pero en este caso vamos a usar por primera vez efectos visuales. En esta ocasión, degradado. Voy a seleccionar la capa fondo degradado, me voy a ir a efecto y luego me voy a ir en generar y luego me voy a ir donde dice gradación de degradado. Vamos nuevamente, señalo la capa a la cual le voy a aplicar el efecto, en este caso el fondo degradado, el sólido. Me voy a ir a efecto, luego a generar y luego a gradación de degradado. Y automáticamente se me crea un degradado. Como les había dicho en la lección de los audios, los efectos se me abren los atributos de ese efecto para modificarlo en una ventana que es la ventana de controles de efectos. Esta ventana de control de efectos comparte la misma parte de la interfaz gráfica con la ventana de proyecto. En la pestaña podemos encontrar aquí para abrir la ventana de proyecto. En la misma pestaña encontramos para abrir la ventana de controles de efecto. Aquí se van a ir abriendo los controles de efecto a medida que los tenemos seleccionado en la capa. Si yo no señalo ninguna capa en la línea de tiempo, pues entonces no me van a salir efectos. En este caso me sigue saliendo porque nada más tengo una sola capa. Vamos a suponer, voy a crear otro sólido, este sólido, y miren que se ha seleccionado el sólido y ha desaparecido los controles de efectos porque este sólido no tiene ningún efecto agregado. Eso es lo que yo le quería aclarar. Elimino ese sólido porque voy a trabajar con el fondo degradado. Y ahora sí vamos a modificar los atributos de ese efecto para que queden de este color. Muy bien.
Vamos a usar el color de inicio primero, que es el negro que está acá, y lo voy a hacer con un fondo azul claro. Vamos a buscar un fondo azul claro, ahí está, y el color final un azul más oscuro. Y listo, ahí ya he creado el degradado. Pero vemos que el degradado del video es un degradado circular o un degradado radial. Este degradado tiene un degradado lineal. Es más, aquí donde dice forma de la pendiente, aquí dice pendiente lineal. Simplemente lo cambiamos a pendiente real. Y aquí hay unos atributos donde dice inicio de la pendiente. Nosotros podemos modificar la posición. Aquí podemos ver que si modificamos la posición se crea aquí como una mira. Si nosotros movemos esa mira, pues automáticamente podemos colocar en qué parte de la composición quiere que salga el inicio de esa pendiente radial. Yo lo voy a dejar donde estaba, control maceta para deshacer todo y dejarlo como estaba al comienzo, que es como está en el video. Muy bien, ya tenemos entonces el fondo hecho de degradado. De esta manera los he introducido a la capa de sólidos. Lo que vamos a hacer ahora es crear esta forma que vemos en pantalla. Vemos que sale un rectángulo, se escala y se posiciona con un trazo en movimiento. Muy bien. ¿Cómo se crea una forma en After Effects? Bueno, primero que todo vamos a irnos aquí a la ventana de proyecto, ¿correcto? Bueno, ¿cómo se crea una forma en After Effects? Es muy sencillo. Esto se crea con dos herramientas que se encuentran aquí en la barra de herramientas arriba. Una es la herramienta de figuras geométricas. Por lo general, si nunca han trabajado estas herramientas, le va a salir un rectángulo. Pero como también le puede salir un elipse, depende cuál tengan seleccionado. Y con la herramienta pluma, que se activa con la letra G. La herramienta rectángulo y la herramienta pluma. ¿Correcto? Yo les voy a enseñar las dos maneras de crear esas formas. Para crear una forma, entonces simplemente presiono la herramienta rectángulo, vamos a hacerlo primero con la herramienta rectángulo, y no voy a tener ninguna capa seleccionada en la línea de tiempo. ¿Por qué? Porque si yo dibujo la forma con cualquiera de las dos herramientas, sea la de figura geométrica o la de pluma, y tengo una capa seleccionada en la línea de tiempo, no se me va a crear una forma, sino se me va a crear una máscara. En las próximas lecciones les enseñaré qué es esto de las máscaras y se darán cuenta porque es importante que para dibujar una forma no hay que tener ninguna capa seleccionada acá en la línea de tiempo. Muy bien, no voy a seleccionar nada, o voy a asesorarme de que no esté ninguna capa seleccionada en la línea de tiempo. Presiono la herramienta rectángulo y voy a dibujar encima de la composición. Y aquí he creado una forma. ¿Correcto? Muy bien. Estas formas tienen un trazo y un relleno. El trazo es el borde blanco que ustedes ven en pantalla. Y el relleno es el color azul más claro que se encuentra dentro de ese trazo. Nosotros podemos modificar ese relleno y ese trazo, incluso antes de dibujar la forma. Voy a eliminar la forma, simplemente selecciono la capa en la línea de tiempo y presiono la tecla suprimir. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer nuevamente, pero primero modificando el relleno y el trazo. Voy a cambiar la herramienta rectángulo por otra herramienta. ¿Cómo cambio yo la figura geométrica? Simplemente mantengo presionado el clic izquierdo encima de la figura geométrica y allí se van a abrir las otras figuras. En este caso voy a elegir un elipse. Muy bien, antes de dibujar el elipse voy a verificar el relleno y el trazo. Para primero verificar el relleno o hacer los ajustes de relleno voy a presionar la palabra relleno, no el color, la palabra, opciones de relleno. Y aquí me va a salir para modificar lo siguiente. En el primer cuadro dice ningún. Si yo selecciono esto, cuando yo dibuje la forma, esta no se me va a dibujar con ningún relleno. Si selecciono color sólido, la opción, pues esta sí se me va a dibujar con un color, el relleno. Si presiono degradado lineal, el relleno de esa forma va a quedar con un degradado lineal. Si selecciono degradado radial, esta forma se me va a dibujar con un relleno con un degradado radial.
¿correcto? Voy a elegir color sólido. Luego al lado, entonces voy a elegir el color de ese relleno de la forma. Lo mismo en trazo. Hago clic en opciones de trazo en la palabra y lo mismo, puedo hacer que la forma se dibuje sin ningún trazo, con un color sólido o con degradados. Y lo mismo, al lado puedo escoger, aquí donde está el color de ese trazo. Voy a dibujar ahora una forma, un elipse, sin relleno, solo con trazo. Entonces elijo opciones de relleno y coloco ninguno. Aceptar. Cuando dibujo el elipse, pues se me va a dibujar el elipse sin ningún relleno. Control más Z para deshacer la forma. Y ahora voy a hacer lo contrario. Voy a dibujarlo con un color sólido el relleno y un trazo sin trazo. Dibujo la forma y me he dado cuenta que se ha dibujado un elipse sin su trazo. ¿Correcto? Bueno, voy a eliminar la forma para seguir explicando. Esa es una manera de dibujar formas usando las herramientas geométricas. Pero hay otra forma que es la herramienta pluma, que es la que les voy a explicar ahora. Con la herramienta pluma se usa más que todo para dibujar trazos, es decir, para dibujar formas en forma de líneas o curvas. Yo voy a dibujar el mismo rectángulo con esta pluma. Lo mismo, no tengo que tener seleccionada nada abajo. Lo mismo, no tengo que tener seleccionado ninguna capa abajo en la línea de tiempo. Y también podemos modificar tanto el relleno como el trazo. En esta ocasión sí le voy a colocar trazo, un color sólido. Muy bien, y voy a empezar a dibujar el elipse. ¿Sí cómo es? Simple. Voy a presionar para dibujar un punto de la pluma. Luego aquí dibujo otro punto, abajo otro punto, abajo otro punto y después relleno para que me quede el rectángulo hecho. Vemos que se ha dibujado el rectángulo tanto con un relleno como un trazo. Puedo hacer lo mismo sin un relleno. Vamos a quitarle el color relleno y puedo hacer lo mismo con un relleno. Y puedo dibujar las formas que yo quiera darle a esta capa. Ahí lo tenemos. Una figura geométrica sin relleno usando la herramienta pluma. También puedo dibujar líneas curvas. ¿Cómo? Por ejemplo, voy a dibujar un triángulo, por ejemplo, ¿correcto? Ahí está el triángulo. Pero si este triángulo quiero dibujarlo con una curva de este lado, es simple. Cuando haga el punto voy a sostener la herramienta pluma, perdón, voy a sostener el clic del mouse y puedo hacerle la curva que yo deseo. Ya puedo continuar con la figura geométrica y me ha quedado esta curva. ¿Cómo lo hice? Vamos nuevamente. Presiono un punto de la pluma y el otro punto lo voy a tener sostenido el clic del mouse. Y con esto puedo crear la curva. De esta manera podemos crear curvas con la herramienta pluma en las capas de forma. La otra es hacer que los bordes sean circulares, no lineales. ¿Cómo así? Por ejemplo, voy a dibujar un triángulo y vemos que los ángulos, los puntos, son lineales. Si quiero que sean curvos, puedo hacerlo automáticamente cuando lo dibujo con la herramienta Rotobaser, esta que está acá. Simplemente seleccionamos o chuleamos esa opción, Rotobaser, y cuando empecemos a dibujar el triángulo, automáticamente las curvas van a ser circulares. Bueno, no salió porque ya tenía la forma. Vamos a ver. Cuando yo empiece a dibujar en este caso el triángulo, automáticamente las curvas van a ser circulares. Nos hemos dado cuenta de esa manera, porque está activada la opción Rotobaser. Yo la voy a desactivar y también voy a eliminar la capa de forma para seguir explicándole. Yo puedo dibujar varias formas en una misma capa de forma. ¿Cómo así? Por ejemplo, si dibujo un rectángulo o un cuadrado, aquí me sale abajo capa de forma 1, ¿correcto? Pero yo, si mantengo seleccionada esa capa de forma 1 y dibujo un triángulo, ahí se me han dibujado dos formas, tanto el cuadrado como el triángulo, pero ambas están en la capa de formas 1.
De hecho, si yo abro los atributos de la capa de forma y abro su contenido, me va a salir que hay una forma 1, que es el triángulo, y una forma 2, que es el cuadrado. También puedo dibujar tanto el cuadrado y el triángulo en diferentes capas. ¿Cómo se hace esto? Fácil. Dibujo el cuadrado y se me ha creado una capa de forma 1. Y el triángulo lo quiero dibujar en otra capa diferente. Simple, no mantengo seleccionada ninguna capa en la línea de tiempo. Y ahí sí dibujo el triángulo y pues se me va a dibujar en otra capa diferentes. Entonces aquí tenemos dos capas. La capa de formas 1, que es el cuadrado, y la capa de formas 2, que es el triángulo. Muy bien, ahora vamos a ver qué opciones me da After Effects para cambiar los atributos o los contenidos o las opciones de las capas de forma. Muy bien, yo voy a eliminar esas dos formas y voy a quedarme con una sola. Voy a dibujar un cuadrado. Un cuadrado. Aquí tengo el cuadrado sin un relleno. Si me voy a la capa de forma y abro los atributos, vamos a encontrarnos que aparte de transformar, es decir, aparte de cambiarle su punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad, hay otro atributo que se llama contenido. Lo voy a abrir y nos vamos a encontrar con la forma 1, que en este caso es este cuadrado. Abro la forma 1 y nos vamos a encontrar con unas opciones. Trazo 1, relleno 1 y transformar forma 1. En trazo 1 voy a abrirlo y nos vamos a encontrar que están las opciones del trazo. Es decir, aquí yo puedo cambiar el color del trazo, cambiar la opacidad del trazo, puedo cambiar la anchura del trazo y también puedo crear guiones. ¿Qué es esto de guiones? Vamos a hacer clic en más para crear un guión y vamos a dar cuenta que el trazo se ha convertido en guiones, en puntos de referencia. Si yo muevo el número de guión, pues vamos a ver los guiones tanto más largos como más cortos. Y vamos a ver el desplazamiento de esos guiones y vemos que los guiones empiezan a moverse. Es muy parecido al efecto que vemos acá del rectángulo. ¿Correcto? Muy bien. Esas son las opciones que me da After Effects con respecto al trazo. Con respecto a relleno, aquí está relleno 1. En este caso la figura no tiene un relleno. Yo le voy a activar provisionalmente un relleno para ver las opciones de relleno. Hago clic en relleno y voy a colocar un color sólido. Entonces aquí vemos que en relleno podemos cambiarle el color y la opacidad. Qué tan fuerte quiero que sea el relleno de esa forma. Muy bien, ahora sí voy a dibujar muy bien el rectángulo que está al inicio de la composición del video demo y voy a aplicarle este efecto, ¿correcto? Voy a eliminar la capa que he creado, pero esta la voy a crear no con una pluma, sino con la herramienta rectángulo. Voy a mantener presionado porque está en el elipse y elijo la herramienta rectángulo, ¿correcto? Voy a dibujarlo en la composición, voy a dejarle con ese relleno, vamos a ver qué color relleno tiene. Es un relleno bastante oscuro, vamos a ponerlo más oscuro, ahí está bien. El trazo sí es de color blanco y voy a dibujar el trazo en la composición. Muy bien, si yo quiero centrar como cualquier otra capa en el centro de la composición, primero tengo que centrar el punto de anclaje en la capa. Para centrar el punto de anclaje en la capa, tengo que mantener presionadas las teclas Control al inicio. El punto de anclaje se ha puesto en el centro de la capa. Ahora sí, seleccionando la misma capa que quiero centrar en la composición, presiono Control inicio y automáticamente la forma o cualquier capa se me ajusta al centro de la composición. Muy bien, vemos que está como muy grande, está muy grande o muy ancha la forma. Entonces en transformar la voy a escalar, le voy a quitar, perdón, aquí le voy a quitar el límite de proporción y le voy a cambiar la anchura un poco. Creo que aquí está bien y la altura también un poco así. Correcto, muy bien, ahí lo tengo ya. Ahora simplemente voy a animar los guiones. Para esto me voy a contenido, rectángulo 1. Rectángulo 1, me voy a ir donde dice trazo 1. Bueno, vamos a hincharle un poquito el trazo que está como muy delgado. Vamos a hincharlo más, allá 20 está bien. Y donde dice guiones voy a crear un guión. Y en guión voy a ponerlo, a ver que quede un número
Vamos a ver, creo que así está bien. Y simple, voy a animar el desplazamiento de esos guiones. Voy a colocar el indicador de tiempo donde quiero que comience la animación, en este caso en 0 segundos. Activo el cronómetro de variación de tiempo y lo voy a llevar a que la animación me la haga en 6 segundos, está bien. Y simplemente empiezo a mover el desplazamiento de esos guiones, en este caso hacia atrás. Vamos a ponerlo en menos 800, creo que está bien. Vamos a hacer play para ver la velocidad. Bueno, creo que así está bien. Y listo, ya tengo ya el trazo de esta forma hecha. Simplemente lo que hay que hacer ahora es escalarlo y volverlo a escalar. ¿Correcto? Eso es lo que hace. Escalarlo, dura unos segundos y se vuelve a escalar. Muy bien. Fácil. Voy a cambiarle el nombre a esta capa para identificarla. Para cambiar el nombre presiono la tecla Enter y vamos a escribir rectángulo. Muy bien, ahí lo tengo ya. Ahora voy a escalarlo. Que escale desde el segundo 0. Presiono la tecla S. Activo el cronómetro de variación de tiempo para crear el fotograma clave. Y lo llevo al segundo que quiero que escale. Escala muy rápido, entonces vamos a ponerlo aquí en el segundo. En el segundo 1, ¿está bien? No, un poquito antes. Y creo un fotograma clave presionando aquí el fotograma que está, el diamantico que está al lado izquierdo. Me voy al primer fotograma, tecla J para ir al fotograma anterior. Y le voy a bajar la escala. Perdón, tengo que colocarle control Z, el límite de proporciones, limitar proporciones para que se me haga la escala completa. Y creo que ahí listo, ahí está bien. Entonces va a salir así y se va a colocar acá. Ahí hace la escala. Simplemente voy a suavizar la entrada y la salida. Ya saben, presionando la tecla F9 o yéndonos a asistente de fotogramas claves, desaceleración y aceleración suave. Vamos a hacer play con la barra espaciadora y vemos que ha salido. Lo que es que de pronto lo queremos, no. Creo que esa velocidad está bien. Simplemente le colocamos ahora un efecto de desenfoque de movimiento como el que vemos en el video demo, que se ve como borroso cuando sale. ¿Sí vieron? Ahí se ve borroso, es un desenfoque de movimiento. Vamos a presionar en la columna de desenfoque de movimiento para que cuando salga tenga ese efecto. Ahí está. Y listo, llega aquí. Demora, vamos a poner que demore 2 segundos. Cuando llega el segundo 2, vamos a escalarlo nuevamente. No tengo necesidad de presionar nuevamente el cronómetro de variación de tiempo porque ya está el keyframe hecho. Simplemente sigo escalando el cuadrado, la forma, hasta que me ocupe toda la pantalla. Y listo, y tengo toda la animación creada de este rectángulo. Vamos a presionar play y empieza a escalarse. Correcto, bueno, aquí hice algo que no está bien. Y es que cuando llega, se escala, inmediatamente empieza a escalarse, ocupando toda la pantalla. Y esa no es la idea, porque la idea es que él se queda unos 2 segundos allí y después que empiece a escalarse, ¿correcto? Bueno, está bien. Yo voy a eliminar el último keyframe, lo voy a seleccionar, presiono la tecla suprimir. Y primero tengo que, pues, crear un keyframe para que se mantenga en esa escala. En este caso dijimos que el segundo 2. Y voy a crear un fotograma clave. Creo un fotograma clave y aquí sí entonces empiezo a escalarlo. Vamos a presionar acá y escalo la forma hasta que ocupe toda la pantalla. Ahora sí, vemos 4 fotogramas claves. El que inicia, el que escala hasta allí, luego se mantiene y luego ahora sí escala toda la pantalla. ¿Correcto? Ahora sí tengo ya. Presiono play con la barra espaciadora. Y listo, ahora sí tengo toda la animación creada. Muy bien. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es crear esta forma, el efecto morphing, es decir, que salga este triángulo y se convierta en un cuadrado y tenga ese tipo de movimientos, ¿correcto? Para hacerlo, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos primero a que esto escale, vamos a hacerlo aquí. Y aquí vamos a dibujar este triángulo, pero con la herramienta poliestrella, con la herramienta polígono o estrella. Vamos a escoger la herramienta
polígono. Vamos a escoger la herramienta polígono. Recuerden no tener ninguna capa seleccionada. Y voy a dibujar el polígono aquí en la composición. Lo voy a alinear y ajustar el centro de la composición. Recuerden que primero hacer que el punto de anclaje quede en el centro de la capa. Recuerden que esto se hace con control al inicio y luego así control inicio para que se ajuste el centro. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo es irnos a la ventana que dice aquí alinear. Y aquí mira dicen alinear horizontalmente y luego aquí dice alinear verticalmente. Y también se alinea al centro de la composición. Muy bien, ahí tengo ya el polígono hecho. Le voy a cambiar el relleno, el color del relleno para que quede en este azul más claro y un trazo de color blanco tal cual como está en el video, ¿correcto? Muy bien, ahí ya tenemos el polígono hecho. Simplemente nos vamos a ir donde dice aquí en contenido poliestrella y en trazado de poliestrella. Aquí vemos que dice puntos, ¿correcto? Puntos. Ese punto número 5 lo voy a cambiar a puntos número 3. Y automáticamente se me va a convertir en un triángulo. Si le pongo 4 se me va a convertir en un cuadrado. En 5 en un pentágono. En fin, en este caso 3 puntos para que se me convierta en un triángulo. Ahí lo tengo. Y bueno, listo. Vamos a empezar a animar el efecto morphing para que de triángulo se convierta en un cuadrado, en un pentágono y empiece a coger esta forma que tiene este efecto morphing. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a irnos donde quiero que comience la animación de esta forma. Bueno, primero que todo vamos a ajustarlo para que comience justo cuando se escale la forma rectángulo. Es decir, aquí muevo la barra y coloco para que empiece el triángulo aquí justo cuando se escala, ¿correcto? Justo cuando se escala el rectángulo anterior. Empieza el triángulo aquí. Bien, aquí sí vamos a empezar a jugar con el efecto morphing. Sencillo, voy a modificar los puntos. Donde dice puntos voy a activar el cronómetro de variación de tiempo y lo voy a llevar a un segundo después. Vamos a ponerlo aquí. Y aquí voy a cambiar de 3 puntos a 4 puntos. Y aquí se me ha creado ya, miren, si ven, de un triángulo a un cuadrado. ¿Correcto? Luego llevo un segundo más y lo voy a cambiar de 4 puntos a 5 puntos. Y se ha creado un pentágono. Es decir, de triángulo a cuadrado y a pentágono. Luego le llevo un segundo más y lo voy a poner 6 puntos. Correcto. Luego un segundo más y le coloco 7 segundos. Perdón, 7 puntos. Luego un segundo más y le voy a colocar 8 puntos. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces ya tengo la animación que cuando salga el triángulo se vaya convirtiendo en otras figuras geométricas. ¿Correcto? Bien. Aquí vemos que además de cambiar los puntos de la figura geométrica, cambia el punto de los ángulos. Es decir, se convierten circulares, como si lo hubiésemos dibujado con un Rotobaser. Muy bien, vamos a hacerlo. Voy a presionar que desde aquí donde inicie el triángulo, entonces activo el cronómetro de variación de tiempo en redondez exterior y lo muevo al siguiente keyframe aquí para cuando llegue al cuadrado se redondee un poco las puntas, entonces simplemente muevo un poco la redondez para que se conviertan redondas las puntas. Lo mismo cuando llegue aquí al pentágono, también aplicarle un poquito más de redondez. Y de aquí hacia adelante vamos a hacer lo contrario, es a quitarle redondez exterior, para que se cree esta forma que tiene el video demo. Esta forma que tiene el video demo. ¿Sí? Le quito más redondez exterior y me va a quedar esta figura geométrica de esta manera. Entonces, allí ya tenemos el efecto, miren. Se convierte en cuadrado, en pentágono y aquí va teniendo ya el efecto final. ¿Correcto? Que es el que quiero. Muy bien, ya tengo entonces este efecto morphing. Vamos a presionar play para que vean. Ahí está, se va convirtiendo la figura geométrica. Miren, los bordes le van saliendo y se va creando esa forma, tal cual como está en el video demo. ¿Correcto?
Muy bien. Ahora simplemente hay que posicionar, jugar con las posiciones muy bien, ahora lo que hay que hacer es jugar con las opciones de transformar para que veamos, para que quede con el video demo. Es decir, vemos que el triángulo se escala y empieza a hacer su efecto. Bien, entonces vamos a escalar el triángulo, el contenido, la capa de forma. A esta capa de forma yo le voy a cambiar el nombre, presiono Enter y le voy a poner Morphing, que es el efecto que estoy haciendo en esta figura geométrica. Bien, ahí se escala y voy a poner aquí, voy a presionar la tecla S para escalarlo. Activo el cronómetro de variación de tiempo y que me salga justo aquí. Entonces creo un nuevo fotograma clave, me voy al anterior fotograma clave al inicio con la tecla J y bajo la escala a 0 para que desaparezca. Entonces va a ser esto, va a ser esto. Aunque aquí nos damos cuenta que cuando se escala el triángulo ya viene deformándose y la idea no es esa. La idea es que primero escale y luego empieza a deformarse, como está en el video demo. Mire, sale el triángulo y luego es que empieza a deformarse. ¿Cómo hacemos esto? Modificamos simplemente moviendo los keyframes del efecto morphing, es decir, de los puntos. Presiono la tecla U para ver todos los fotogramas claves. Aquí están, de esa capa. Los puntos, aquí tenemos, y la redondez. Simplemente los voy a seleccionar todos, tanto de los puntos como la redondez exterior, y los voy a mover hacia la derecha. ¿Para qué? Para que cuando esto escale, se mantenga el triángulo un momento y luego se empiece a crear su efecto morphing. Muy bien, listo. Entonces, ahora sí. Lo que voy a hacer ahora es suavizar la entrada y salida de todos esos fotogramas claves. Los voy a seleccionar todos y presiono la tecla F9. F9. Y automáticamente hay una aceleración y desaceleración suave de todos los efectos. Correcto, allí está. Y lo otro es la opacidad. Vemos que cuando ya está llegando a esta forma, la forma empieza a desaparecer. Ahí la forma empieza a desaparecer. Entonces vamos a poner que desaparezca desde aquí. Empieza a desaparecer desde aquí. Entonces vamos a modificar la opacidad de opacidad. Creo un cronómetro de variación de tiempo y lo coloco hasta la animación final, que es esta, hasta aquí. Pues le bajo la opacidad a 0. Y bueno, este sí no hay necesidad de aplicarle suavidad de salida y de entrada del fotograma clave. Vamos a dejarlo así. Vamos a previsualizar ahora sí la animación. Muy bien, vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a previsualizar. Ahí está el triángulo. Empieza a hacer el efecto morphing y empieza a desaparecer. Correcto. Perfecto. Muy bien, vamos a aplicarle el desenfoque de movimiento a la forma morphing para que cuando escale, mire, se vea borroso, se vea desenfocado. Y listo, así ya comienza a hacer la animación. Y lo que hay que hacer ahora es el texto de Fredega Producciones. El texto de Fredega Producciones empieza cuando el efecto morphing empieza a aplicarse, es decir, cuando empieza a cambiar la forma geométrica. Ahí está, efecto morphing y Fredega Producciones. Ya nosotros vimos los textos en la clase, creo que fue la clase anterior. Para crear un texto es sencillamente no tener nada seleccionado en la capa de tiempo. Vamos a llevar el indicador donde quiero empezar a crear este texto, es decir, aquí está bien. Activo la herramienta texto, selecciono donde quiere estar y vamos a colocar aquí Fredega Enter Producciones, porque están dos líneas. Señalo todo el texto, voy a quitarle ese sombreado negro que tiene alrededor, simplemente le doy aquí, perdón, acá, para que no haya ningún color de sombreado negro. Voy a alinear el texto al centro de la composición, aquí en alinear, ajustar horizontalmente, ajustar verticalmente, ahí me queda en el centro. Simplemente voy a cambiarle la opacidad porque él aparece, vamos a ver, él lo que hace es aparecer, sí, aparecer, ahí está, él se queda y luego desaparece. Entonces simplemente moverle la opacidad al texto.
justo donde quiero que empiece a aparecer. Vamos a ponerlo desde aquí. Presiono la tecla T, creo un cronómetro de variación de tiempo, le bajo la opacidad a 0 y quiero que empiece a aparecer por aquí. Está bien. Ay, no lo bajé a 0, ahora sí está en 0. Empieza aquí en el segundo, aquí está bien, empieza a aparecer el texto. No, incluso un poco más. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a subirle ahora sí la opacidad a 100. No, aquí no. Vamos a poner que aparezca el texto completo aquí. Ahí está bien. Muevo el fotograma clave hasta ahí. Vamos a ver. Pieza Fredega Producciones. Perfecto. Ahí está bien. Entonces ya tengo el texto. Lo voy a que se mantenga pues 2 segundos más. Creo un nuevo fotograma clave. Y luego sí que desaparezca hasta el segundo 12. Le bajo toda la opacidad. Correcto. Y ahí tengo ya la animación del texto hecho. Aparece, se mantiene y desaparece. A todos estos fotogramas claves le voy a crear una entrada y una suavidad. A todos estos fotogramas clave le voy a crear una suavidad de entrada y salida. Recuerden, tecla F9. Muy bien, aquí está. Y listo, ya tengo toda la animación completa. Vamos a previsualizar. Sale el triángulo, hace el efecto morphing y sale la letra. Mientras desaparece la figura, va apareciendo más la letra de Fredega Producciones. ¿Correcto? Entonces aquí ya está todo el efecto hecho de todo el video demo. Hicimos un efecto morphing. Y bueno, espero que hayan tenido claro respecto a todo esto de los sólidos y respecto a la capa de forma. En la siguiente lección que vamos a hablar sobre las formas, vamos a ver las herramientas de animaciones que nos ofrece After Effects para seguir modificando esas capas de formas. Espero que les haya gustado todo. Nos vemos en la siguiente lección. Un abrazo.